El Señor sea con ustedes. Y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. En el capítulo 4 del versículo 14 al 21. Jesús volvió a Galilea con el poder del Espíritu y su fama corrió por toda aquella región. Enseñaba en las sinagogas de los judíos y todos lo alababan. Llegó a Nazaret, donde se había criado, y el sábado fue a la sinagoga. Como era su costumbre, se puso de pie para hacer la lectura, y le pasaron el libro del profeta Isaías. Jesús desenrolló el libro y encontró el pasaje donde está escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí. Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a ver, para poner en libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Jesús entonces enrolló el libro, lo devolvió al ayudante y se sentó mientras todos los presentes tenían los ojos fijos en él. Se empezó a decirles: hoy se cumplen estas palabras del profeta y a ustedes les llegan noticias de ello. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. Cristo ha regresado a su tierra, a su región, luego de que la fama de Jesús se ha expandido por todos los alrededores. Ya Jesús no puede ocultarse. La gente susurra por todas partes de su palabra, su testimonio, sus milagros, los grandes prodigios que se ha hecho a través de la persona de Jesús. Las personas religiosas, los anahuín, como los mismos esenios y otros grupos religiosos, están sintiendo en su interior la liberación. Incluso podríamos decir los mismos celotes que velaban por el celo de Israel, de la liberación, están mirando en Jesús a esa figura que ellos esperan, el gran liberador. Mientras los fariseos, saduceos, maestros de la ley, están mirando en Jesús a un personaje que es una amenaza para ellos, para sus intereses en su religión. Hoy Jesús, que ha llegado a la región donde Él ha crecido, lo van a ver peor. Ya Jesús nos va a decir que nadie es bien recibido en su misma tierra ni su familia. La gente sabe que es el hijo de José, el hijo de María, que ha crecido en medio de ellos como el carpintero. Y van a poner muchas objeciones para aceptar la enseñanza de Jesús. Cristo hoy ya alcanzó la mayoría de edad. Está en el templo, le entregan el libro, lo va a desenrollar. Y Cristo, al leer el texto del profeta Isaías, que es el capítulo 61, que es el capítulo que invita a la liberación, a la llegada del Mesías. Y Jesús va a comenzar con esas palabras tan profundas: el Espíritu del Señor está sobre mí. Si recordamos, cuando Jesús llegó al río Jordán, el Espíritu Santo, al salir Jesús del río, saliendo, se posó sobre él. Y ese mismo Espíritu lo lleva al desierto para ser tentado. Es este mismo Espíritu Santo el que fecundó a la Virgen María, cuando allá en Lucas 1:26, el arcángel Gabriel llegó y le dijo: llena eres de gracia, el Señor está contigo. Y cuando María, sorprendida, va a decir: pero es que yo no conozco varón.
Y el ángel va a decir, es que el Espíritu Santo te va a fecundar. Va a venir en una nube. Miren qué interesante. Entonces, este versículo de Isaías 61, que hace referencia a que el Espíritu va a estar sobre el Mesías, sobre el Emmanuel, sobre el Dios con nosotros. Y Jesús sigue diciendo, Él me ha ungido para llevar buenas noticias a los pobres. Los pobres siempre esperan con fe la buena nueva. Y las buenas noticias para ellos, como cuando Jesús dice, para anunciar la libertad a los cautivos y a los ciegos que pronto van a poder ver. Para una persona presa, en verdad, el escuchar una sentencia favorable a él lo hace llorar de alegría. Las emociones lo llevan a ser diferente. O cuando un pueblo ha sido sometido y va a ser libre. Por ejemplo, cuando en El Salvador se dijo ya no va a haber más guerra, sino habrá paz porque se va a firmar. Tristemente la verdadera paz no llegó por los resentimientos, los rencores, todas las situaciones que quedaron guardadas en el corazón. Se guardaron armas, se quemaron otras, pero surgieron grupos delincuenciales que han dado terror y muerte. Cuando el Evangelio presenta a Jesús como el que nos va a liberar, necesitamos esa libertad, esa verdadera liberación de mente y corazón para poder tener un cambio. Solamente en Cristo podemos ser libres y solamente aquellos que se dejen conducir por el Espíritu del Señor podrán hacer ver a los ciegos. Mucha gente camina ciega creyendo que aquel mal, aquella oscuridad, aquella política, aquella ideología es positiva, solo porque los grandes, los poderosos, a través de la televisión, de los medios, nos van diciendo que así es. Y muchas iglesias y predicadores se han dado la tarea de engañar. Es importante abrir los ojos. Hay que ser libres. Libres para proclamar la verdad. Ser libres como Jesús. Y Jesús lo dijo, solo la verdad los hará libres. Amén.